con todos. Le damos gracias al Señor que Él nos permite de nuevo estar juntos, amén, alrededor del Señor. El Señor nos congrega para Él y es precioso poder invocar su nombre, poder disfrutar su presencia, amén. Entonces quisiera que con ayuda del Señor, hermanos, con todo temor y temblor delante de la presencia del Señor, que por su gracia Él nos ayude a considerar su palabra, amén, y también con todo gozo y con toda alegría, porque sabemos que el Señor nos sigue edificando por medio de su palabra. Pues quisiera que me acompañaran, hermanos, de nuevo al libro del Génesis. Quisiera que con ayuda del Señor avanzáramos un poquito más en aquello que leíamos allí en el campamento de Sasaima, en la oportunidad que me tocó a mí poder avanzar un poco. Pero antes de leer el Génesis, quiero que me acompañen al libro de los Romanos, a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a ver ahí al final de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, que es el Evangelio de Dios. Como comienza así el apóstol Pablo, dice que ese es el Evangelio de Dios, y él es el Evangelio de Dios que habla acerca de su Hijo. Es decir, que el Evangelio de Dios habla acerca de su Hijo, del Hijo de Dios. Cristo mismo es el Evangelio. Cristo y el crucificado y su Espíritu Santo derramado a favor nuestro es el Evangelio, esa es la síntesis del Evangelio. Cristo crucificado, ascendido y enviando su Espíritu Santo para revelarse a nuestra vida, para revelarse y formarse en nuestra vida. Entonces ya hacia el final de la epístola a los Romanos, en el capítulo 16, ahí en el verso 25 dice así, dice: y al que puede confirmaros según mi Evangelio. Que aquí quien nos puede confirmar es el propio Dios, es el propio Señor. Al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es decir, que esa confirmación es según la revelación del misterio, es decir, algo que estaba oculto antes en el Antiguo Testamento, estaba en forma de misterio, pero ahora que ya ha venido su Hijo y se ha revelado a nuestra vida, ya ahora ya no es un misterio para nosotros, sino que ahora es una revelación. Un misterio es algo que está escondido, pero una revelación es algo que se ha dado a mostrar, algo que se ha dejado ver. Cuando el velo es quitado por el Espíritu Santo, como leíamos la ocasión anterior, ahí en 2 Corintios 3, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, que lo importante siempre es convertirnos. Convertirnos es volvernos hacia el propio Señor. Ahí el velo es quitado en nuestra vida. Entonces dice: según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero, gracias al Señor por este pero, porque ya no está oculto ahora para nosotros, pero que ha sido manifestado ahora. Este ahora es el ahora del nuevo pacto, del ministerio del Espíritu, del ministerio de la justificación, del ministerio de la reconciliación en Cristo Jesús, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a los hombres. Ese es el trabajo que el Señor Jesús estaba haciendo. Uno de sus trabajos, de sus muchos trabajos que estaba haciendo aquí en la tierra como hombre, era reconciliándonos con el Padre. Dice: y que por las escrituras de los profetas, o sea que no podemos ahora hacer a un lado las escrituras de los profetas. Y dentro de estos profetas también está Moisés, porque Moisés, aunque es conocido como el legislador, pero Moisés era un profeta. Él mismo lo dice ahí en Deuteronomio 18. Dice que el Señor, hablando proféticamente acerca del Mesías, dice que Dios levantaría otro profeta así como yo, ¿sí? Y que el pueblo debería oír la voz de este otro profeta. Claro, el Señor Jesús no es solo un profeta como dice el Islam, no. Él es el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre. Pero en el Señor Jesús están reunidos todos los 5 ministerios. Él es el apóstol del Padre, Él es el profeta por excelencia, Él vino a salvar lo que estaba perdido, es el evangelista por excelencia, Él es el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores y el maestro de los maestros. Amén.
Entonces, el Evangelio de Dios trata acerca del Hijo de Dios. Y no podemos eludir a Moisés, porque Moisés nos hablaba acerca del Señor Jesús. El propio Señor Jesús le decía: Moisés habla acerca de mí, pero vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que en Moisés estaba escondida la revelación del misterio acerca de Cristo y de la iglesia. El misterio completo habla acerca de la cabeza y del cuerpo, que es Cristo y la iglesia. Pero ahora por el Espíritu, desde el momento en que nos hemos convertido, nos hemos vuelto al Señor, por su Espíritu, por la revelación del Evangelio que habla acerca de Jesucristo, entonces el velo se ha quitado, por lo menos el primer velo, y el Señor tiene que seguir trabajando en nosotros en la medida que nos volvemos al Señor a su luz, por medio de su Espíritu, con su propia ayuda, porque solo podemos venir a Él si Él nos ayuda. Claro que Él siempre nos quiere ayudar, ahora Él quiere que nosotros recibamos su ayuda, amados hermanos. Amén. El trabajo de Dios es un trabajo en colaboración, en cooperación. Y lo digo muy a propósito porque en estas cosas que estamos leyendo, hablando de la gracia y de la operación del trabajo en nosotros, no nos podemos engañar pensando que Dios lo hace todo solo, aunque Él lo puede hacer todo solo. Y si Él no hace nada, nosotros no podemos hacer nada. Pero Él quiere que nosotros, juntamente con Él, recibamos lo que Él ya nos ha dado, disfrutemos lo que Él nos ha dado y que eso haya fruto en nuestra vida también. Pero Él quiere que nosotros tomemos lo que Él nos ha dado. Amén. Él quiere que nosotros usufructuemos por medio de la fe, una fe activa, aquello que Él nos ha dado, y con una fe activa pongamos el pie en la tierra y poseamos lo que Él ya nos ha dado. Amén. Entonces tenemos que ver siempre esas dos caras de la moneda para no irnos a los extremos, ¿sí? Un extremo es el hombre él mismo queriendo hacer todas las cosas él solito, pero el Señor nos enseñó que sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos, que nos fortalece. Amén. Entonces tenemos que contar con Dios, pero Dios quiere que nosotros le creamos y le digamos: sí, Señor, y nos tomemos de su mano, porque el Señor estira su mano, pero ahora el Señor quiere que nosotros también estiremos la nuestra con su ayuda y nos tomemos de Él. Él siempre está presto, está listo, está allí para ayudarnos, ¿sí? Él es el Olam, el eterno, y el que está presente siempre. Ahora quiere que nosotros le tengamos en cuenta a Él, amados. Amén. Y Él quiere que nosotros vivamos en su presencia y nos confiemos siempre en sus manos. Él es omnipresente, pero Él quiere que nosotros le conozcamos no solo como el omnipresente, sino como el habitante en nosotros. Porque este misterio, como dice Pablo en Colosenses, nos habla acerca de Cristo en nosotros. No solamente Cristo en la eternidad, ¿sí? Ni siquiera solamente Cristo encarnándose y muriendo por nuestros pecados en la cruz, sino ahora Cristo ascendido y por su Espíritu viniendo y haciendo morada en nosotros. O sea que este misterio es muy amplio y es muy rico. Entonces el Señor se ha revelado y quiere seguir revelándose a nuestras vidas. Y de esa manera, revelándose, quiere que nosotros le experimentemos a Él ya morando en nuestros espíritus y también queriendo hacer morada en nuestros corazones. Y en la medida que Él se va moviendo dentro de nosotros y le damos lugar a Él y nosotros con Él, entonces ahí Él se va formando en nosotros. Y de esa manera Él va hallando fruto en nuestra vida, un fruto para vida eterna. Amén. Así Él va siendo magnificado también aún en nuestros cuerpos mortales. Como dice Pablo, sea por vida o sea por muerte, el Señor Jesús sea magnificado aún en nuestros cuerpos mortales. Y también Él sea glorificado en sus santos. Él ya fue glorificado a la diestra del Padre, pero dice Tesalonicenses, dice que cuando Él venga, Él será glorificado también en sus santos. ¡Qué maravilla, amados! O sea que es un trabajo precioso, es un proceso precioso de la obra del Señor en nuestra vida, y el misterio por eso es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya es un hecho de que Cristo está en nosotros desde que le recibimos, pero ahora Él está trabajando, está operando en nosotros un trabajo ascendente, ¿sí? Es un trabajo en progreso, hacia adelante, como dice la palabra, que caminemos hacia la perfección, aunque la perfección es Cristo mismo, pero la perfección que es Cristo y que mora en nosotros, ahora quiere que nosotros también echemos mano de las perfecciones de Cristo. Amén. Y disfrutemos y aprovechemos de quién es Cristo mismo en nosotros ahora. Entonces debemos conocer al Señor,
en todas sus dimensiones, porque Cristo es muy amplio, el Hijo de Dios. Él es Dios, amados. Y además de ser Dios, también ahora se hizo hombre sin perder su divinidad. Y ahora Él perfeccionó a la humanidad en Él mismo. Amén. Y ahora Él quiere que nosotros le conozcamos. Y como dice el salmista en el Salmo 17, al final, la última frase dice que no descansaría hasta que fuese despertado a la semejanza del Señor. ¿Sí? Dice que ahí sería parafraseando esa frase del salmista, dice que su alegría completa, por decirlo así, sería cuando fuese despertado a su semejanza, o sea, en la venida del Señor, cuando le veamos a Él cara a cara, tal como Él es, y seamos como Él es entonces. Amén. Y todo nuestro ser entonces ya sea, ahora sí, ya tomando todo lo de Cristo. Todo nuestro ser, inclusive nuestros cuerpos. Amén, amados. Es preciosa la obra del Señor. Entonces nosotros no podemos desenfocarnos, no dejemos desenfocarnos de la obra preciosa y central del Señor, que es revelarse a nuestra vida, y ya siendo revelado ahora moviéndose, viviendo en nosotros y nosotros en Él, para que Él se forme y sea glorificado entonces en nuestra vida. Y no solamente de manera individual, sino de manera corporativa. Amén. Como cuerpo de Cristo. Amén. Como una sola iglesia en cada localidad, pero juntos, todas las iglesias, es decir, todos juntos, entonces ahora como un solo cuerpo también. Amén. Cuando el Señor venga por su iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes, y esto en base a los méritos de que Él se entregó por su iglesia, en base a que Él se entregó y se dio, entonces Él se va a poder presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Ese es el propósito del Señor. Amén. El propósito del Señor no es que los siervos del Señor se engrandezcan a sí mismos, ni que la iglesia se engrandezca a sí misma, sino la iglesia poder ver la grandeza y la gloria del Señor. Y claro, el Señor se va encargando de embellecer a su iglesia, amén, y aún de glorificarla en su venida. El Señor se encarga de eso. Entonces nosotros, como siervos y siervas del Señor, hijos e hijas de Dios, siempre busquemos esta misma meta. Amén. Siempre. Aquello que Cristo logró, ahora siendo formado en nosotros. Entonces, por eso dice así, ¿no? Dice, verso 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, por eso también estamos leyendo a Moisés, según el mandamiento del Dios eterno, o sea, que es un mandamiento de Dios, ir a los profetas, y por la revelación del Espíritu, ver el misterio que Él nos revela, si dependemos de Él, si confiamos en Él. Si vamos a un pasaje del Antiguo Testamento hoy, Señor, qué cosa tan enredada, no entiendo nada. Hermanos, clamemos al Señor, porque el Espíritu Santo dijo que el misterio sería revelado por medio de los profetas. Clamemos al Señor, y el Señor, nos traducen como estaba. Realmente vemos que el Señor no hace nada desordenado ni vacío. El Señor todo lo hace perfecto, lo hace precioso. Vemos que al final, a los 7 días de la creación, dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Es decir, que lo que hace Dios es bueno en gran manera. Entonces aquí la palabra no es estaba, sino es la palabra hebrea ayetá, es decir, se tornó o llegó a ser, ¿no? Y el ejemplo clásico que siempre vemos acá es el ejemplo de la mujer de Lot, que se volteó y se convirtió en una estatua de sal. Llegó a ser una estatua de sal, es decir, que tomó ahora una condición de la cual no participaba antes. La mujer de Lot era un ser humano de carne y huesos, pero al desobedecer al Señor y al mirar hacia el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, se convirtió en una estatua de sal. Es decir, llegó a ser desordenada y vacía. Y hermanos, sabemos que este desorden y este vacío fue por causa de la rebelión satánica. Hubo una rebelión, la rebelión comenzó en los cielos, comenzó con aquel querubín, con Lucifer, que Dios lo había hecho perfecto, pero este querubín se empezó a mirar a sí mismo y empezó a menospreciar a Dios, empezó a menospreciar al Señor, y él quiso hacerse como Dios, siendo criatura, se quiso hacer
Dios, a Él mismo. Y esa fue la misma mentira que le inyectó Satanás al hombre en el jardín del Edén. Seréis como Dios, es decir, que la criatura quiere hacerse como Dios, vivir de manera independiente. Pero el Señor creó al hombre para que el hombre viva en comunión con Dios, amados. Para que el hombre y nosotros como seres humanos vivamos en dependencia de Dios. Por medio de la comunión con el Señor por su Espíritu Santo podamos disfrutar de quién es Él, de su presencia. Y en esa medida que tenemos comunión con el Señor puede avanzar entonces en nuestras vidas. No hay otra manera, amados, que el Señor pueda avanzar en nuestras vidas. Nosotros podemos asistir a 1000 campamentos, a 1000 reuniones de lectura, de enseñanza, de oración, y eso está bien, amén. Pero si no tenemos una comunión íntima con el Señor, no hay un avance realmente en nuestra vida. El Señor quiere que vayamos a los campamentos, a las reuniones, a las lecturas. Inclusive mira que el Señor le decía: vosotros escudriñáis las Escrituras. Pero las Escrituras hablan, es de mí, vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida en mi nombre. O sea que el deseo del Señor es que a través inclusive de su palabra vengamos al propio Señor. Y en su nombre entonces tengamos vida. No hay otra cosa que pueda edificarnos como hijos de Dios y como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, sino a través de la vida divina, amados hermanos, de la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Entonces aquí leíamos la vez pasada que dice: y la tierra se tornó desordenada y vacía. Y así quedó nuestra vida en nuestra caída, así quedó la vida del ser humano en la caída. Un total desorden y un total vacío. Por eso el ser humano trata de llenar su vida con muchas cosas, ¿verdad? Trata de llenarla con dineros, con muchos paseos, con mujeres. Sí, quién sabe con qué cosas. Pero hermanos, el hombre puede ser satisfecho solamente con el Señor mismo. ¿Sí? Ese vacío profundo fue porque el hombre quiso deshacerse de Dios. Pero hermanos, es ineludible que el hombre así solo va a quedar cada vez más atormentado y más desordenado y más vacío. Por eso los filósofos existencialistas hablaban de ese vacío, de la carcoma del alma, del ser. ¿Pero por qué, hermanos? Porque estaban buscando en sí mismos, y el hombre no puede llenarse con sí mismo. El hombre no puede llenarse con la política, con la filosofía. No, el hombre puede ser lleno solamente con el Señor. En la medida que vamos siendo llenos del Señor, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, allí el Señor va ordenando nuestra vida, porque esa caída creó un desorden, un caos, porque Dios quería ser el Señor y quiere ser el Señor del hombre. Pero Dios puede gobernar en el hombre solo por su Espíritu Santo, ¿sí? Ni siquiera por una religión, porque no es una tabla por fuera de piedra, unos reglamentos afuera los que pueden llenar nuestra vida y pueden ordenar nuestra vida. El Señor nos creó como un vaso para ser contenedores de su gloria, de su presencia, ¿sí? Y por medio de su vida Él empezar a restaurar todo nuestro ser. Entonces Dios quería gobernar en el hombre por medio de su Espíritu Santo, en nuestro espíritu. Recordemos que el hombre es un ser tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo. Yo sé que los hermanos saben esto muy bien. Y el hombre vino para ser morada, entonces, Dios por su espíritu, el Señor, el Padre y el Hijo por su espíritu han venido para ser morada en nuestro espíritu y volver a ordenar nuestra vida. Entonces Dios desde un comienzo quería que el hombre comiera del árbol de la vida. Y ahora el Señor Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dijo el Señor: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces el Señor, al venir a ser morada en nosotros, empieza a llenar todo nuestro ser. Pero el Señor no quiere quedarse encapsulado solo en nuestro espíritu, sino que ahora el Señor quiere gobernar también toda nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y de esa manera gobernar nuestras decisiones. Amén. Que nosotros de la mano del Señor por su Espíritu podamos decidir con Él. Amén. Podamos decidir por Él. Inclusive mira el Señor Jesús.
El Señor Jesús se hizo un hombre verdadero. Aunque Él, cuando se hizo hombre, Él no dejó de ser Dios. Él no dejó de ser Dios. Pero Él se hizo hombre verdadero. Y ustedes se acuerdan aquellas palabras allí en Getsemaní, cuando Él le decía: Señor, pasa de mí esta copa. Ese fue el pedido del Señor como hombre, porque fue un hombre sin pecado y venció al pecado en la carne. Esa es la gran diferencia entre el Señor y Jesús y nosotros, que Él fue concebido sin pecado y además vivió sin pecado y venció al pecado. Amén. Pero el Señor dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Ahí está la voluntad, y eso es lo que quiere ganar el Señor. Amén. Que nuestras decisiones sean ganadas. El Señor está ordenando nuestro ser, ¿sí? Porque cuando el hombre cayó, pues el hombre tenía que decidir, y para eso el hombre es un alma viviente. Dice ahí en Génesis 2, dice que Dios tomó del barro, hizo ese vaso de barro que es el hombre, ¿sí? Ese muñequito que es el hombre, ¿sí? Por decirlo así, ese muñequito, esa figura, ¿sí? Pero sopló en su nariz aliento de vidas. Ese es el espíritu del hombre que Dios creó en él. Y el espíritu del hombre creado de Dios, que Dios sopló en el hombre, al hacer contacto con el cuerpo, ahí al hacer contacto, entonces llegó a ser el hombre un alma viviente. O sea que eso es lo característico del hombre, el alma. El alma. El alma es la sede de nuestra personalidad, es la sede de la personalidad del hombre. Es donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y los sentimientos también son muy variados, ¿cierto? Así como en la mente tiene muchas funciones, ¿sí? Nosotros a veces pensamos que la mente solamente cubre los pensamientos, pero no. También las imaginaciones, ¿cierto? Tienen que ser llenas por el Espíritu del Señor, ordenar nuestro intelecto, nuestro raciocinio, nuestras imaginaciones. Y de esa manera nuestros sentimientos van siendo ordenados, van viniendo a la paz del Señor, a la paz de Cristo, ¿cierto? Por eso dice el Señor que pongamos nuestros pensamientos en Él, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, viniendo solo al Señor. Y ahí nuestros sentimientos van siendo gobernados, y nuestros sentimientos también tienen una variedad muy grande. Alegrías, tristezas, ¿cierto? Simpatías, antipatías, hermanos. Entonces el Señor está ordenando nuestro ser, está ordenando nuestra vida, para que el Señor sea gobernando por medio de su Espíritu, Él mismo, desde nuestro hombre interior. Entonces gobernar nuestra alma, y ahí entonces cuando nuestros pensamientos están puestos en una con el Señor, claro que el Señor no nos alinea así de manera arbitraria, como si el Señor fuese un dictador, así como hace el socialismo, el comunismo, que todos tienen que pensar igualito y marchar igualito, si no nos meten a la cárcel. O vamos al otro extremo, el nacionalsocialismo de Hitler, ultraderecha, también, que todos tenían que marchar y pensar igualitos, o si no los mataba el Señor. No, el Señor dice: el que quiera, ahí está la voluntad, ser mi discípulo, el que quiera. Amén. Porque la relación con el Señor es una relación de amor, y ahí el Señor va enseñándonos a sujetarnos a Él. Amén. Por eso el Salmo 32 dice: el Señor, no seas como el mulo sin entendimiento, que hay que ser sujetado con cabestro, si no, no entiende. Entonces todavía, cuando nuestra alma todavía no ha sido ordenada, no ha sido todavía saturada, llena también por el Espíritu Santo del Señor, somos como pateando como el mulo sin entendimiento, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Pablo: mira, Pablo, no descoces contra el aguijón. No descoces contra el aguijón. No te sigas a ti mismo, Pablo, ¿sí? Yo quiero que me sigas a mí, ¿sí? Yo quiero que me conozcas y seas realizado en mí. Y así eso lo proclames a los gentiles, y conozcan lo mismo que yo te voy a enseñar a ti. Y en eso estamos, amados, aprendiendo del Señor, el Señor ordenando ese desorden que creó ese caos satánico en la caída, ¿sí? Y también llenando nuestro ser
En la medida que el Señor nos ordena, nos llena más. En la medida que nos llena más, nos va ordenando un poquito más. Amén. A esos pensamientos locos, entonces empiezan a ser sujetados, aún religiosos, ¿sí? Porque aún siendo religiosos podemos ser rebeldes y estar dando cosas contra el aguijón. Y el Señor le dijo a Pedro, mira Pedro, cuando era joven, tú ibas por donde querías, aunque ya eras un apóstol y todo, pero ibas por donde querías. Pero llegará el momento, Pedrito, amado mío Pedro, el Señor se lo decía con mucho amor. Llegará el momento en que otro te ceñirá y te llevará. Esa es la voluntad donde tú no quieres, ¿sí? Ahí es. Entonces el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay algo que es hecho una vez y para siempre, que es el nuevo nacimiento. Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es en el Espíritu. Amén. Donde mora el Padre y el Hijo ahora por su Espíritu Santo, moran en nuestro espíritu. Y ahí el Señor quiere moverse, ¿sí? Moverse. Y ya empezó a moverse. Porque el Espíritu de Dios entonces se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí el Espíritu Santo preparando, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. Y ahí el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, leyendo Génesis, ahora lo estamos leyendo con Pablo, dice en 2 Corintios 4:4, que el Dios en minúscula, que es Satanás, que se presenta como si fuese Dios, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Aleluya! O sea que el Evangelio habla acerca de la gloria de la imagen del Dios invisible, del resplandor de su gloria que es Cristo Jesús. ¿Amén? Y ahí le contemplamos a Él cara a cara, entonces ahí le podemos ver en una etapa inicial. Pero ahora el que se ha revelado en esa etapa inicial quiere seguir revelándose, amados, hasta que seamos despertados a su semejanza. Aleluya. Hermanos, qué amor tan grande el Señor. Por eso dice el apóstol Juan también, mirad con cuál gran amor nos ha amado Dios, para que seamos llamados ahora hijos de Dios. Amén. Para que seamos llamados hijos. Miremos eso, hermanos. Con cuál gran amor es que nos ha amado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Y eso, y sigue diciendo, y eso que no se ha manifestado lo que hemos de ser, hermanos. Pero cuando le veamos a Él, entonces seremos tal como Él es, cuando le veamos cara a cara. Y ese es el proceso, y en Génesis podemos, en Génesis 1, podemos ver ese proceso, y apenas estamos empezando, hermanos. Ese proceso, hasta que el hombre entonces ya es conformado a la imagen y semejanza de Dios, y entramos en el reposo del milenio y de la vida eterna, en cielo nuevo y tierra nueva. Todo esto es sombra de la figura del misterio. Todo esto es una figura de la realidad del misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ahí el Espíritu Santo moviéndose, inclusive en el hebreo da la idea de como una gallina empollando a sus polluelos. Por eso el Señor Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿sí?, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise, esa es la voluntad de Dios, juntaras tus polluelos, como juntarte bajo mis alas como la gallina sus polluelos? Pero tú no quisiste. Ahí está la voluntad, una voluntad renovada, en la medida que el Señor va transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces vamos tomando decisiones, amados. Hay que tomar decisiones por el Señor. Cuando el Señor nos va conquistando, claro, esas decisiones no pueden ser de una manera legalista. Vamos a poner una lista y a ver quién cumple todos estos 20 mandamientos de nuestra congregación y oye, no, hermanos. Sino en la medida que vamos viendo a Él, Él nos va enamorando, nos va cautivando, entonces vamos sujetándonos a Él. Amén. Y Él nos va haciendo a su semejanza. Todo viene de gracia, inclusive los dones. Amén. Son irrevocables, el llamamiento de Dios y de los dones es un don de Dios. Pero el Señor lo que quiere es conquistarnos a su semejanza, conquistarnos para Él. ¿Sí? Conquistarnos para Él. Entonces, de eso necesitamos la ayuda del Señor.
porque podríamos tener un don, digamos, de evangelismo, ¿cierto? Pero aún todavía no ser transformados a la imagen del Señor, ¿cierto? Recibiendo el carácter, la formación de Cristo en nosotros. Pudiéramos poder tener dones milagrosos, ¿sí? Pero podríamos ser engañados inclusive por esos mismos dones. Por eso el Señor le habla en Ezequiel, que hay unos, dice, profetiza a los profetas de Israel, que son profetas insensatos, o sea que no usan sus sentidos, sino que profetizan de su propio corazón, ¿cierto? Entonces el Señor tiene que trabajar en nuestro corazón para que aquello que Dios nos dio, lo usemos para su honra y para su gloria. Amén, amados. El Señor nos ayude. Diciendo esto me estoy acordando de un ejemplo de un siervo del Señor del siglo pasado. No voy a decir ni siquiera el nombre porque no quiero ni siquiera ni mencionar, no es para acusar, sino para que el Señor nos ayude. Amén. Tenía grandes dones milagrosos, de sanidades y todo. Pero resulta que a él se le ocurrió que él quería enseñar, pero él no tenía el don de enseñanza. Y él quiso enseñar. Y con el tiempo el enemigo se le empezó a introducir. Y eso empezó a enseñar unas herejías. Inclusive hoy hay gente, aunque él ya murió, gente que lo sigue a él y pone hasta sus cuadros en los lugares de reunión y lo idolatran. Y terminó enseñando cosas erradas porque no era lo de él, ¿cierto? Entonces el Señor quiere enseñarnos a someternos todo nuestro ser plenamente a Él. Amén. Por eso el Señor dice, por ejemplo a través de Pedro, dice que muchos se levantarían, aunque son profetas o maestros de la palabra, pueden usar esas cosas que Dios les dio para sí mismos y no para el reino del Señor. ¿Sí ves? Entonces por eso el Señor, debemos esperar primeramente el trabajo del Señor. Amén. Y aunque servimos al Señor con aquello que nos da, debemos esperar siempre que el Señor opere en nuestra vida. Lo más precioso, hermanos, no es ni siquiera enseñar, ni hacer milagros, ni profetizar, ¿sí? Sino conocerle a Él. Amén. Y todo lo demás, gloria al Señor y pongámoslo al servicio del Señor. Amén. Pero siempre sepamos que necesitamos del propio Señor, hasta su venida, hermanos. ¿Sí? Estamos en riesgo de resbalar. Entonces que el Señor nos sostenga por su obra preciosa, la obra de su Espíritu. Y esa es la que hace el Señor, ahí en medio del caos, del desorden. Entonces el Señor habla su palabra y sea la luz. Y fue la luz. Aleluya. Entonces dijo el apóstol Pablo en el pasaje que mencionábamos de Corintios, 2 Corintios 4, que así como Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él fue el que resplandeció en nuestros corazones. Amén. Para la iluminación del conocimiento de Dios. Él resplandece, hermanos, en nuestra vida. Es para el conocimiento de Dios. En la faz de Jesucristo. Entonces mira lo que sigue diciendo acá. Dice, y la tierra se tornó desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Por ahí empieza el trabajo de Dios. Y el trabajo del Señor continúa de gloria en gloria, alumbrándonos un poco más. Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Mira, hermanos, pongamos la atención en esto. No vamos a entrar en muchos detalles hoy, pero ustedes ven que en algunos días, en 5 de los 7 días, Dios dice que era bueno al terminar de hacer su trabajo en el día 3º, 4º, 5º, 6º y 7º, dice que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y fue entonces la noche y la mañana, el día 3º, y así el día 4º, el día 5º, el día 6º y el día 7º. Pero con el día 2º no dice nada. Hoy no vamos a entrar ahí, y eso tiene su razón de ser. Tiene su razón espiritual. Y en el día 1º, mira que no dice al final que era todo el día bueno, sino dice, y vio Dios que la luz era buena. Mira eso tan interesante, hermanos. Cuando está hablando del primer día, dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz
era buena. Y aquí empieza el Señor a hacer un trabajo que, bueno, ha pasado el tiempo, pero dedicarle unos minutos. Dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ya cuando Dios alumbra nuestra vida y ya somos hijos de la luz, somos del Señor. Ahora el Señor empieza a hacer un trabajo. Entonces Él dice, y separa a Dios. En el segundo día también separa otras cosas, pero eso tiene otro significado en el avance de la obra del Señor en nosotros, en la formación de Cristo en nosotros. Pero aquí empieza con algo, y es algo que el Señor sigue haciendo en nuestra vida. Dice, separando la luz de las tinieblas. Por eso el Señor Jesús, con toda claridad, hermanos, como decimos aquí en Colombia, sin pelos en la lengua, ¿verdad? Dijo el Señor, miren cómo veis, no sea que la luz que haya en vosotros sea tinieblas. Dice el Señor que nuestros ojos sean alumbrados para que todo nuestro ser esté lleno de luz. Amén. O sea, es necesario que nuestros ojos sean alumbrados para conocer a Dios mismo y conocer las cosas según Dios. Como iglesia tenemos la necesidad de conocer las cosas según Dios, y para esto quiero que vayamos a ese pasaje precioso de Juan 8. Vamos al Evangelio de San Juan. En el versículo 8, perdón, capítulo 8, desde el versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Amén. O sea, al hablar de la luz, hay que ver primero al Señor, ¿sí? Porque el Señor habla de varios aspectos de la luz. Y lo primero que debemos ver es al Señor como la luz. También en el Salmo 119 dice que la exposición de sus palabras nos alumbra. Pero primero hay que ver al Señor Jesús, porque a veces, aún teniendo la palabra, podemos quedarnos sin luz si no vamos al propio Señor, quien es la luz, a través de su palabra. Y también dice que ahora nosotros en Él somos luz para alumbrar en la ciudad. Pero el Señor quiere que nosotros, como iglesia del Señor, en cada ciudad, en cada lugar, alumbremos con una luz plena, séptuple, no dividida, no sectarizada, sino completa. Amén. Y para eso necesitamos de la luz plena del Señor y de la luz plena del Señor en cada uno de sus hijos. Amén. En lo que el Señor va haciendo en cada uno de sus hijos. Entonces, dice el Señor, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, esta es la clave, hermanos. Señalemos aquí, voy a señalar, permítanme con mi esfero que no lo tenía señalado ya que lo dije. No quiero hacer como dice el Señor que dice pero no hace, pone cargas pero no. Entonces si usted quiere también márquelo. El que me sigue, esto es lo importante. Como dijo el Señor, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo y sígame. En la medida que le damos lugar al Señor, en la medida que nos negamos a nosotros mismos, el Señor tiene más lugar en nuestra vida. En la medida que le decimos a nosotros no. Aunque yo quisiera esto, como le dijo el Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero no haga como yo quiera, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? A veces queremos escaparnos de la copa y nos perdemos de mucho y retrasamos el trabajo del Señor en nuestra vida. Y no podemos pasar al segundo día. ¡Ay, Señor! El Señor nos conceda estar en el primer día, que ya empezamos, amén, ya todos empezamos porque ya el Señor nos alumbró, y que permanezcamos en el primer día y sobre esa base avanzar sobre los otros, de una manera espiritual, no solo intelectual, porque el Señor hace sus obras en nuestro espíritu, aunque alumbra nuestro intelecto, amén, toca nuestras emociones y ayuda nuestra voluntad, pero es la obra del Espíritu en nuestra vida, amén. Al hablar de la luz, algunos pueden decir eso de la luz. El Señor Jesús dijo que era la luz. Eso de la luz, eso tan raro, como tan místico. No, nada de eso. El que le ama, le sigue. Amén. Y le conocerá al Señor. Dice,
El que me sigue, esa es la clave, hermanos, seguirle a Él, y le podemos seguir solo por su gracia, por su Espíritu, si le pedimos y nos confiamos en sus manos. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué? La luz de la vida, porque aquí la luz no es una luz así toda mística, rara, no, es la luz de la vida. Y la vida es el propio Señor Jesús. Amén. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido. Él vino de la gloria junto con el Padre, y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y por causa de eso, aquí el Señor les dice, vosotros juzgáis según la carne. O sea que cuando estamos en nosotros mismos, amados, juzgamos las cosas según la carne, según nosotros mismos, según nosotros, que nosotros en nosotros mismos somos tinieblas. Amén. En Cristo dice que nosotros somos la luz. Amén. Pero el hombre natural, hermanos, por lo general es muy autocomplaciente, muy autoconfiado, ¿verdad? Y se confía mucho en su justicia propia, en sus propios méritos, ¿sí? El ser humano hizo alguna cosita que Dios le permitió hacer y que Dios se lo dio todo para hacerlo, le dio la fuerza, y ya, ¡ay! Se complace en sí mismo, y ese es el peligro que siempre corremos. Entonces, aunque el Señor quiere que nos alegremos con Él, pero siempre volvernos a Él, siempre volvernos al propio Señor. Ahí donde quedemos el Señor y nosotros solitos, amén, como iglesia. Eso es lo que Él quiere. Él quiere casarse con su iglesia, ¿sí? Él no quiere casarse con las jirafas, ni con las estrellas, ni con las galaxias, ni con las vacas, ni con las rosas, no, con su iglesia, hermanos. Todo lo demás existe para que podamos nosotros existir, amén. Y detrás de las cosas creadas podemos ver el poder y la gloria del Señor, pero Él quiere que tengamos un conocimiento íntimo de Él. Y por eso Él hace ese trabajo con nosotros, ¿sí? Entonces el Señor va ordenando nuestra vida. Ahí el Señor le dice, vosotros juzgáis según las apariencias. Yo no juzgo a nadie, o sea, Él no juzga a nadie según las apariencias. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, dice el Señor, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea que el Señor Jesús como hombre siempre dependió del Padre, siempre dependió de la luz de su Padre, siempre dependió de la voluntad del Padre, y a eso nos está conformando el Señor, nos está conformando. Mira lo que dice aquí en el capítulo 5 de Juan 5:30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Uno diría, oye, pero ¿acaso el Señor Jesús no es Dios? Sí, pero Él mismo no quiere hacer nada por sí mismo. Así juzgo, ¿no? Ahí hablaba del juicio, del juicio de las cosas y de las personas. Y mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mira la clave de la voluntad, hermanos. Amén. Que nuestra voluntad sea conquistada por el Señor, ¿sí? Por eso el Señor siempre dice, el que quiera venga a mí, el que quiera ser mi discípulo, sígame, ¿sí? Y aquí en el capítulo 5 también, en el verso 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Ese es el amor, hermanos, cuando el Señor nos muestra las cosas que Él hace. Qué precioso es el amor. El Señor no le dijo, ¿acaso no he de mostrarle a Abraham, mi amigo, lo que yo he de hacer? Porque el Señor sabía que Abraham iba a ofrecer inclusive lo más querido para él, para el Señor. Se lo ofreció y el Señor se lo devolvió en bendición. Amén.
Eso es lo que está conquistando el Señor en nuestra vida, amados. Aunque a Abraham le dolió, dijo, oye, pero si es el único que tengo y yo creo que no voy a tener más porque estoy tan viejito, ya un milagro, pero no sé si hará otro milagro, pero si él me lo pide es porque él creyó en esperanza contra esperanza, sabiendo que él era poderoso para resucitar aún de los muertos, ¿sí? Y en figura se lo devolvió como resucitado de los muertos, como una figura de Cristo. Amén. Ese es el Señor, hermanos, y el Señor quiere que le conozcamos experimentalmente en todas sus áreas, y por eso su luz va alumbrando, como leíamos allá en Sasaima, como la luz de la aurora. Amén. Hasta que el día es perfecto. Entonces, en la medida que la vamos experimentando en un área, ahí el Señor tiene lugar para que luego lo experimentamos en otra área. Amén. Y así vamos disfrutando de la plenitud del Señor. Dice el Señor esas cosas, ¿no? Dice esto, pero volvamos allá a Génesis, hermanos. Decía, ¿no? Decía el Señor, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fijémonos muy bien que aquí no dice al final, y vio Dios que era bueno, y entonces fue el primer día. No, sino que la luz era buena, pero el Señor está haciendo ese trabajo, y ese es como la carga del Espíritu que me ha puesto el Señor para el día de hoy, ¿no? Como el Señor vio que la luz era buena, y el Señor separa la luz de las tinieblas. Quiero que me acompañen a ese pasaje clásico de Hebreos, que hay que ponerle cada vez más atención. Hebreos capítulo 4. Entonces, amados, nunca nos confiemos en nosotros mismos, amén. Por más dones que tengamos, por más habilidades, por más carismáticos que podamos ser. Bueno, yo no soy nada carismático. Sí, yo soy de lo más aburridor, pero bueno, lo importante es el Señor, ¿verdad? Pero, hermanos, lo importante es el propio Señor, amén. Para que no nos confiemos en nosotros mismos, sino nos apoyemos en el Señor. ¿Se acuerdan ese pasaje que leíamos en Isaías 50? El que carece de luz, apóyese en su Dios. Amén. Apóyese en su Dios y confíe en Él. Entonces dice ahí en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios, ¿no? Le decíamos que el Señor es la luz. Amén. Dice, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero la palabra del Señor nos alumbra. Él es lumbrera y lámpara a nuestros pies. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ah, hermanos, qué precioso. La palabra del Señor no es solamente una cosa que vamos a estar leyendo como muchos sin entendimiento, todavía todos los días en el cotel, en el muro de los lamentos, leyendo allá, balanceándose al frente del muro como si por balancearse. Claro, eso provoca hasta un efecto que pareciera a veces como que se emborracha y queda como medio místico hacia la gente, por los movimientos, así como los sacerdotes de Baal que se sajaban y saltaban así, uno provocando las cosas. Pero no, el Señor quiere operar desde nuestro interior, amados. Es muy importante conocer al Señor. Y el Señor hace ese doble trabajo, por eso es necesaria esa separación. Porque el Señor, por un lado, Él quiere vivificar y fortalecer nuestro hombre interior y que nosotros nos fortalezcamos en Él. Amén. Pero por otro lado, el hombre exterior tiene que ser disciplinado por el Señor. Tiene que ser entrenado para que nuestra alma, que es parte del hombre exterior, entonces ame al Señor y decida por el Señor. Amén. Desea al Señor, como decía el salmista, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? ¿Y a quién deseo a ti en la tierra sino a ti? Amén. Ahí lo estoy parafraseando. El Señor quiere llegar a este punto donde el Señor mismo sea nuestra porción. Él sea nuestra porción, amados. Nuestra porción. Y nada le quite el lugar al Señor en la iglesia. Amén, amados. Que ninguno de nosotros le quitemos el lugar al Señor. Ni nada de lo que podamos tener le quite el lugar al propio Señor. Y ahí el Señor bendice todo lo que nos ha dado entonces. Así, ¿no? Así opera el Señor. Entonces el Señor
transforma entonces nos va transformando en nuestro entendimiento, en nuestra alma, va saturándonos, va ordenándonos. Porque decíamos que en la caída hubo ese desorden, ¿no? El Señor quería que el hombre, Él, en su alma, que es el hombre en sí mismo, como dice el Señor, el que se niega a sí mismo, el que niega su alma, ¿sí? El que se niega aquí, su vida la ganará ya, entonces, ¿sí? La ganará ya. Es decirle, Señor, no quiero lo mío, yo quiero lo tuyo. Tú sabes que yo quiero muchas cosas, Señor. Pero, Señor, yo te quisiera a ti, ayúdame, Señor. Y el Señor te escucha si lo dices de todo corazón. Amén. Y nos ayuda en medio de nuestra debilidad, porque el Señor vino para restaurar lo que estaba perdido, lo desordenado y lo que quedó vacío por la caída. Él es nuestra esperanza, amados. Pero si se lo pedimos y le decimos, Señor, ayúdame en medio de mi debilidad. Cuando nosotros sacamos pecho y extendemos las plumas como el pavo real, pensando que somos alguna cosa, pues el Señor no nos puede ayudar. Vamos a quedar desplumados, ¿verdad? Ay, Señor, en el día del tribunal de Cristo. ¿Sí? Pero entonces el Señor sí prometió el darnos, sí, nuevas alas como las águilas, ¿saben? Pero el que confía en el Señor. Dice el Señor que los jóvenes flaquean y caen, pero el que confía en Jehová tendrá nuevas alas como las águilas. Caminará y no se cansará, correrá y no se fatigará. Eso es muy diferente. Son las plumas y las alas del Señor. Es muy diferente. Y el pueblo de Dios es un pueblo que estamos aprendiendo a conocer y a depender del Señor, a vivir por el Señor mismo, a vivir por Él. A eso nos está llevando el Señor. Gracias al Señor, amados. Por eso dice, porque la palabra de Dios es viva. Entonces el Señor por su palabra nos alumbra para que nuestra alma entonces en la caída, pues como el espíritu quedó muerto sin la vida del Señor, entonces ¿de dónde tenía que tomar? Pues del hombre exterior, caído, débil, en pecado, ¿sí? Siguiéndose a sí mismo, sus propias concupiscencias y deseos humanos desenfrenados, ¿sí? Entonces el Señor ordena nuestra vida ahora cuando le damos orden al alma, porque mira que el salmista le decía, alma mía, acuérdate de Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, lo que el Señor tiene para nosotros es beneficios, pero tenemos que darle esa orden al alma y ahí se va ordenando las cosas. Ahí entonces nos volvemos a nuestro interior donde mora Cristo por su Espíritu en nosotros y ahí empieza a capitanear el barco de nuestra vida y por su Espíritu empieza a soplar la vela de ese barco y nos lleva en la dirección que Él quiere. Amén. Ahí el Señor opera esa vida en nosotros. Entonces mira que es un trabajo bien complejo del Señor, pero si nos ponemos en las manos del Señor, para el Señor nada es complejo, hermanos. Nada es complejo. Nada es complejo. Entonces, ahí el Señor va ganando nuestro ser, nuestra vida para Él y nuestra alma empieza a decidir por el Señor. Amén. Y empieza a saturarse nuestro corazón de la vida del Señor. Y ahí entonces el Señor puede pasar al segundo día donde separa otras cosas. Ya después de separar algunas cosas por causa de la caída, ya en el tercer día puede empezar a hacer un trabajo precioso para fructificar para vida eterna. Entonces vamos terminando con ayuda del Señor. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Hermanos, mira, el Señor Jesús les hablaba a los religiosos de su tiempo. Y nosotros no somos diferentes porque somos seres humanos igual que esos seres humanos de esa época. Pero el Señor le hablaba de que Él era el maná vivo que descendió del cielo, cosas celestiales. Dice, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Pero ellos no entendían y el Señor les dijo, mira, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Amén. O sea, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y mis palabras son espíritu y son vida. O sea, hay un entendimiento que viene del Espíritu del Señor a nuestro espíritu y que empieza a alumbrar nuestro entendimiento. Amén. Alumbrar, por eso Pablo rogaba para que el Señor alumbrara los ojos del entendimiento de los creyentes. O sea, que hay un alumbramiento gradual hasta que el día es perfecto, hasta el cenit del día, el mediodía.
Hay una obra gradual de alumbrar nuestro ser y de trabajar en nuestra vida, para luego también hacernos también entonces cada vez unas lumbreras más luminosas. Hay un proceso, un trabajo precioso. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¡Ay, Señor Jesús! A veces el Señor tiene que operar esa cirugía divina, pero Él es Yahvé Rafa, ¿no? Es nuestro médico sanador, el que hiere y el que sana. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Como hubo ese desorden, el Señor quería gobernar Él mismo por su espíritu, desde nuestro espíritu, y que el alma siguiera la dirección del Señor, la voluntad de Dios. Pero el alma quiso seguirse a sí misma, pero resultó que el alma no tiene la fuerza para hacer lo que ella quiere, y es arrastrada por el pecado, por la concupiscencia de la carne. Y por eso necesitamos de la ayuda del Señor, amados, en nuestro espíritu. Amén. De la ayuda del Señor, constantemente. Y ahí el Señor nos ayuda, ¿sabes cómo? Partiendo el alma y el espíritu, que no haya esa confusión, ¿sí? Donde no le atribuyamos a Dios cosas que son de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nosotros mismos. Ahí el Señor con su palabra nos alumbra, porque nunca nuestra palabra va a ser la palabra definitiva. La definitiva siempre va a ser la palabra de Dios. Ella es la que tiene autoridad. Amén. Ella es la que nos alumbra. Nosotros podemos tener múltiples experiencias y todo, y nos ayuda, pero ella no es la palabra que conduce nuestra vida. Siempre todo lo demás nos va a conducir a la palabra, que a la vez esta palabra nos alumbra con claridad el propio Señor Jesús, como vida. Amén. Porque esa luz es la luz de la vida, ¿sí? La luz que viene del propio Señor. Entonces el Señor tiene que separar y trabajar en nuestra vida eso, amados, para que no nos sigamos a nosotros mismos, ¿no? Ese pasaje que recordábamos: dile a los profetas de Israel, insensatos, que profetizan de su propio corazón, ¿sí? Entonces el Señor nos está enseñando para que le amemos a Él. Amén. Le amemos a Él y le sigamos a Él. Siempre le sigamos al propio Señor y le representemos al Señor en su palabra, en su espíritu. Ustedes recuerdan ese caso de Juan el Bautista, que es muy conocido, ¿no? Dice ahí en Lucas, empieza el Señor a hablar, y era el gobernador de tal lugar, tal personaje, y era el sumo sacerdote, mostró la cúpula política y religiosa, la pompa, y ellos se seguían a sí mismos y llevaban a las personas hacia sí mismos, ¿no? Pero dice el Señor, pero Juan el Bautista estaba en el desierto, vestido de pieles de camello. Muchos le dirían qué loco ese, ¿no? Pero resulta que era el único que tenía visión en la tierra en ese momento, hermanos. Después de 400 años que Dios tuvo que callar por causa de la rebelión del pueblo de Israel. 400 años, desde Malaquías hasta que volvió a hablar por Juan el Bautista. Ahí el Señor volvió a abrir los cielos y los abrió en el Señor Jesús. Amén. Porque Juan vino para llevarnos hacia la luz, porque dice, no soy yo la luz, sino que Él vino para dar testimonio de la luz. Es que precioso, hermanos. Un verdadero siervo del Señor es el que alumbra hacia la luz, hacia el Señor Jesús. No hacia sí mismo, Él como profeta Juan el Bautista, o como predicador, o como, no sé, como maestro. No, sino que tenemos el llamado del Señor de conocer al Señor, que es la luz. Y en la medida que Él va separando la luz de las tinieblas, te vamos siendo más fieles al Señor y no oscurecemos al Señor, no le ponemos ningún velo a la luz del Señor y conducimos a las personas hacia el propio Señor, ¿cierto? Y en eso tenemos que aprender. Y quiero terminar con un pasaje, creo que está en Mateo 22. Mira al Señor en su venida, amados, cuando Él venga por su pueblo. Perdón, era en Mateo, pero 7, Mateo 7.
ahí. Mateo 7. Desde el verso 21, entonces recordemos cómo el Señor empieza a restaurar nuestro ser por la obra de su Espíritu, vivificando nuestro hombre interior, tratando también con nuestra alma que estaba oscurecida y empieza a alumbrarla, empieza a separar eso que no era del Señor para darle lugar al Señor. Entonces el Señor empieza a ganar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad para conocer la voluntad del Señor y seguirlo a Él. Y dice ahí en el 7:21, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces me llama la atención que la manera en que esta persona decía Señor, Señor, porque el primer Señor es como decir los pensamientos, o sea, sabía que Jesucristo era el Señor, ¿cierto? Era un hijo de Dios. Esa es la parte de la mente, del alma, ¿cierto? Con sus pensamientos. Señor. Pero ya Señor, Señor, o sea, dobles porque sus emociones habían sido también ya tocadas, ¿cierto? O sea, ya no dijo, no, Señor, yo sé que Jesucristo es el Señor, amén. Y eso es una gran verdad, amén. Y ahí somos salvos por conocer que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero dijo, Señor, Señor, o sea, fue algo insistente, ya el alma, la parte de las emociones del alma de este hombre fue tocada. Pero mira, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo prioritario en la voluntad de nuestro Padre es que conozcamos a su Hijo. Esa es la obra de Dios esencial, que le conozcamos a Él. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o sea que eran siervos del Señor y profetizaban en su nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, o sea, tenían ¿cierto? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y aquí en Lucas 13 habla de lo mismo, ¿no? Pasaje paralelo en Lucas 13. En el verso 25 dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor. Aquí habla acerca del reino, no está hablando acerca de la salvación eterna, amén. Habla de entrar en el reino del Señor. Ábrenos, Él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy, o sea, como diciendo, no os conozco. Dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y aquí es muy interesante porque el Señor los conocía quiénes eran ellos, o sea, conocía que era fulanito Pérez, ¿verdad? Fulanita de tal. O sea, en cuanto a conocerlos quiénes eran, inclusive que eran sus hijos. Pero mira aquí que aquí la palabra griega es una palabra que es la palabra oida. Que es una palabra que habla de conocer, no solo en el sentido de conocer intelectualmente, sino en un sentido de conocer profundamente al Señor en espíritu, de una manera interior, conociendo su voluntad. Por eso el Señor Jesús dijo, el Padre me ama y me da a conocer todo lo que Él hace para que yo lo haga igualmente. Amén, amados. Entonces mira ese trabajo del Señor, ese trabajo del Señor de alumbrarnos, mostrarnos cómo la luz es buena, y entonces el Señor separar la luz de las tinieblas. Y perdón, no habíamos terminado Hebreos 4, ahora sí terminamos. Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, es decir, para que el alma ahora sea gobernada por el espíritu, para que le digamos, Señor, gobierna mi vida, ¿sí? Para que el Señor sea el jinete de nuestra alma. Entonces el cuerpo como siervo, entonces sea jineteado, amén, por nuestra alma, pero nuestra alma a la vez gobernado por el Señor en nuestro espíritu. Dice, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Hasta hablando de ese trabajo, ¿no? La palabra del Señor separa, nos alumbra, y la palabra del Señor entonces discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea el corazón cuán es importante, hermano. Tome una concordancia y busque la palabra corazón, una exhaustiva, no una de esas corticas que están al final de las Biblias, una concordancia, la concordancia de Strong, que está en español, es exhaustiva, y busque todos los pasajes donde habla del corazón, y vea lo profundo y lo importante que es el corazón del hombre para Dios. Porque Dios mira no las apariencias, sino lo que hay en el corazón. Como decía, vosotros juzgáis según las apariencias, yo no juzgo así. Pero el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Hoy el Señor nos ayude. Y ahí discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces no nos justificamos a nosotros mismos? Y estamos por acá y por allá haciéndolo nuestro propio hasta que invocamos al Señor, hermanos, y el Señor nos trae una palabra de su palabra. No la que nosotros queremos a veces, muchas veces, sino la que nos abra y nos alumbra y nos descubre. Pero hermanos, eso trae sanidad a nuestra vida, ¿sabes? Eso trae un poquito más de la conformación de Cristo en nuestra vida. Amén. Pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Aleluya. Eso lo importante es ir a su presencia, donde su palabra nos alumbra y separa, para al fin y al cabo unirnos cada vez más con el Señor. ¿Okay? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que al Señor vamos a dar cuenta. ¿Sí? Es el Señor mismo. Y todo esto el Señor nos lo habla, amados hermanos. A veces uno no quisiera leer estos pasajes difíciles, que los leyera otros, que los lea Andrés o Tietico, algo, no sé, pero hace parte de la palabra del Señor. Entonces el Señor quiere una luz plena en su iglesia. Amén. Que le amemos. Y dice que el que me ama y le sigue tendrá la luz de la vida. Amén. No andará en tinieblas. Entonces, amados, démosle gracias al Señor. Era algo que me había quedado como después de deshacerme un poquito en cuanto a este primer día. Amén. Entonces, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu espíritu de vida, Señor. Señor, estamos confiando en tu obra preciosa, en tu gracia, Señor. Que tú nos sigas alumbrando y sanando, Señor. Te queremos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú no juegas con nosotros, sino que nos amaste y te entregaste hasta la muerte por nosotros, Señor. Para darnos vida en tu nombre, Señor. Concédenos también, porque tú nos amaste primero, amarte, Señor, y seguirte, Señor. Concédenos, Señor. Estamos en tus manos, sabemos que tu espíritu de gracia, Señor, tú nos ayudas con tu fuerza, Señor. Fortalécenos en nuestro hombre interior por tu espíritu, Señor. Gracias a ti, Señor, porque tú prometiste, Señor, hacer cosas preciosas en nuestra vida, Señor. Y esto es lo más precioso, Señor. Ser conformados a ti, Señor. Nos dejamos en tus manos preciosas, Señor. Sé tú guardando a nuestros hermanos, a cada uno en su salida a casa, Señor. Que seas tú rodeando la vida de cada uno, Señor. Que podamos meditar en tu palabra, Señor. Que trae sanidad a nuestros huesos, Señor. Aún, Señor, a nuestros huesos trae sanidad, Señor. Gracias, Padre. Y damos toda honra y gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén.